Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Qué gusto saludarles. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos en este estudio de la Palabra de Dios, por estar pendiente siempre de la transmisión de su canal Olam 7. Desde cualquier parte del mundo donde usted esté, nos puede ver. Se transmiten mensajes que puedan ayudar a muchas personas a elevar su mente al trono de Dios, que puedan ayudar a muchas personas a salir de sus dificultades, a entregarle su vida al Señor, que sus vidas y las de sus familias puedan ser cambiadas y transformadas por el poder regenerador del Espíritu Santo. Olam 7, como siempre, las 24 horas del día, predicando el mensaje que es para este tiempo. Es un mensaje que Dios nos ha encomendado a poder esparcirlo por todo el mundo, para que muchas personas puedan venir, se arrepientan y puedan entrar a ser parte del pueblo de Dios, ese remanente que Dios tiene preparado para el último tiempo, antes de que Él venga por segunda vez en gloria y majestad. Esperamos, anhelamos todos ese gran acontecimiento, ese acontecimiento que es el más grande de la historia del planeta, que esperamos fervorosamente que suceda muy pronto. Las señales nos indican que nuestro Señor Jesucristo muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Como siempre, invitándoles en los enlaces olam7.tv, la página web y el canal YouTube Olam 7 HD Honduras. Por cualquiera de los dos medios usted nos puede ver y estar siempre pendiente de la transmisión de este canal que hace todo para honra y gloria de Dios. Vamos a tener una ofrenda musical, una alabanza que nos pueda ayudar a inspirar, a entrar en esa comunión con Dios a través del canto, y un himno que relata una historia impactante en la Biblia, cuando un hombre, siendo sabio, llegó y de manera humilde en la noche para que nadie lo pudiera ver, a preguntarle a Jesús cómo podía alcanzar la vida eterna. Jesús y Nicodemo. El himno, un hombre llegóse de noche a Jesús. Escuchemos. Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando
Tendrás que renacer. Esa es la clave, esa es la esencia de lo que debemos nosotros cumplir para poder entrar al reino de los cielos. Tendremos que renacer. Es una tarea que no la podemos hacer solos. Definitivamente que no. Solamente va a ser posible mediante la ayuda del Espíritu Santo. Nada más. Este es el que nos capacita, nos fortalece y nos guía a ser mejores día a día, a poder realizar esa obra del renacimiento, de renacer. Tendremos que renacer. Es una historia que nos debe de llamar poderosamente la atención, que la encontramos en el capítulo 3 de San Juan, y que está marcando a un hombre que era de los sabios, del miembro de los ancianos, y que llegó de noche a Jesús. Llegó de noche a preguntarle cuál era la forma de poder entrar al reino de los cielos. Admiraba su conocimiento de Jesús. Por eso llegó a verle. Jesús le dijo, tendrás que renacer, pero Señor, le dice a Nicodemo, imagínense, un sabio, ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? Él pensaba que estaba hablando de la parte física, del nacimiento. Le dijo, el que no naciere del Espíritu nuevamente, el agua del Espíritu, no podía entrar al reino de los cielos. Tenemos que experimentar esa experiencia diaria de más que ser o más que vivir una religión, se trata de tener una relación permanente con nuestro Dios, para que nos ayude a Él a renacer, a hacer el trabajo de la generación es solamente un trabajo del Espíritu Santo, pero tenemos nosotros que permitirle a Él poder llegar a realizar esa obra, que Él la haga en nosotros y con nosotros Él pueda darle gloria a Dios, gloria a su nombre, por hacer los cambios. Tenemos que irlos puliendo, así como el ejemplo que pone el Señor en el libro de Jeremías del barro en las manos del alfarero. El barro es algo blando, ya lo conocemos, y en las manos del alfarero él mismo va dándole la forma que él requiera, que él considere, ya cuando que se hacen las diferentes formas, figuras, sean ollas, maceteras, una figura que el alfarero desea, pero hay que dejarse moldear. Así que si no renacemos, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Vamos a orar para que Dios bendiga el estudio en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, te damos. Gracias por tanto amor con el cual nos has amado. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias por la vida de todas las personas que están viendo este programa. Te pedimos que tu bendición repose sobre cada uno, sobre sus familias, que puedan ser bendecidos con la impartición de tu palabra. Queremos escucharte a través de las Sagradas Escrituras. Háblanos, te rogamos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos capacites para poder cada día experimentar esa relación estrecha contigo. Ayúdanos, te hemos pedido y agradecido todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar, que tiene como título la creación
en el Nuevo Testamento? ¿Qué podemos hablar sobre la creación en el Nuevo Testamento? ¿Será que solamente hay relatos de la creación en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis? ¿O también hay en el Nuevo Testamento? Bueno, claro, la Biblia en sí es complementaria de todos los temas que uno puede hablar de la Biblia, todo tipo de doctrina. Tiene que estar registrado en el Antiguo Testamento y desde luego en el Nuevo Testamento. Así que no existe, digamos, una doctrina que se pueda cimentar solamente en el Nuevo Testamento o solamente en el Antiguo Testamento. Tiene que estar en todas las Sagradas Escrituras. No existe una sola que no pueda explicarse en solamente un testamento, en el Nuevo o en el Viejo. Si existe una doctrina por parte de alguna iglesia que ellos solamente pueden explicar en el Nuevo Testamento, o explicar entre comillas, pues definitivamente no tiene ninguna base sólida, no es creíble, porque tiene que estar sustentada en todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos hablar de la creación en el Nuevo Testamento? Hemos hablado en otros temas sobre la creación en el Antiguo Testamento, basándonos en el libro de Génesis y otros libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo, evidentemente que también el Señor Jesús, hablando él cuando estuvo aquí en el ministerio, sí, él también, también algunos apóstoles, comentaron, hablaron, confirmaron el relato de la creación en el libro de Génesis, un relato que está siendo muy cuestionado por muchos de los eruditos, los sabios, los científicos de este mundo, de la actualidad, y están queriendo contradecir y también da tristeza el hecho de poder escuchar a algunos religiosos, líderes de algunas denominaciones que están afirmando que tiene sustento en realidad el relato de la evolución como una forma de originar la Tierra como vemos hoy, o con la teoría del Big Bang. En fin, es increíble cómo se ha dejado por un lado como una base sólida el relato que hay del libro de Génesis, principalmente en el capítulo 1 y el capítulo 2, donde está describiendo la creación como tal, teniendo un sustento de un así dice Jehová y muchos otros detalles que en su momento los hemos estudiado en otros temas. Cuando describe, comienza diciendo el Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada, que estaba vacía, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y que la tierra empezó en el primer día, cuando Dios empezó a separar el agua del abismo y que dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Fue producto de un así dice Jehová. Y luego vimos que también los días fueron literales, porque menciona que cada día, en todos los días, de lunes, o mejor dicho, desde el primer día, porque los días en el Génesis fueron enumerados desde la numeración, no por nombre de días, sino que por numeración. O sea, el primer día dice sea la luz, y fue hecha la luz, y fue la tarde y la mañana el primer día, y así sucesivamente hasta llegar al sexto día. Luego el séptimo lo describe como reposo, como sábado, que es el único día que fue nombrado. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús también él sustentó en algunas declaraciones lo que tiene que ver con la creación en el relato de Génesis que escribió Moisés. Vamos a ver un relato que nos ilustra esto que encontramos en el libro de Génesis. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 20, o mejor dicho, el capítulo 19. Vamos al libro de Mateo capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aconteció
que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Imagínense los fariseos lo que le estaban diciendo a Jesús, que si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ellos estaban buscando cómo tentarle, cómo hacer que Jesús cayera en pecado o en algo que podría de repente contradecir la Torá o el Pentateuco, lo que ellos tenían como base de su fe. Versículo 4. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cómo dice el Señor Jesús acá? Vamos a repetir este versículo de la declaración de Cristo. Él, hablando de Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a ver aquí lo que dice el Señor Jesús. Jesús les está respondiendo a los fariseos en función de la pregunta que le hacen ellos, que por qué causa o será lícito repudiar a la esposa por cualquier razón. Y Jesús lo que hace inmediatamente es enfocar y trasladar la respuesta con el pensamiento en el libro de Génesis, en el relato. ¿Por qué? Porque lo que está relatando aquí Cristo en la respuesta que les da a los fariseos, no está haciendo otra cosa más que leer el relato de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lo que está haciendo es: varón y hembra los creó, el hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer, será una sola carne. O sea, Jesús está confirmando que el relato de Génesis es literal, fue así, que existió realmente una semana de 7 días, que Dios creó al hombre y a la mujer, los casó, los unió, los bendijo, les dio instrucciones precisas de cómo debían ellos de funcionar en el matrimonio. Está validando en realidad aquí Jesús el relato de Génesis. Y digo esto porque muchos cristianos hoy en día están diciendo que el relato de Génesis fueron días espirituales. Fue algo que no existió, no pasó realmente como tal. Que la creación se hizo en días espirituales y cada uno de ellos que duró miles de años, que no fue una semana de 7 días. Eso afirman muchos. Entonces, si en realidad la semana fue una semana, 7 días, cada uno de los días son varios miles de años, imagínense, Jesús se tardó muchos miles de años en hacer la tierra. Es una cosa increíble de creer. Es algo que lo que está haciendo es socavando, cimentando, poniendo en duda el poder divino de Dios de crear algo por un así dice Jehová, por el aliento de su boca, por su palabra. Es dudar, es minimizar el poder de Dios.
Esto va más allá, esto de minar la creación de una u otra forma, de minar la creencia, la fe, la veracidad del relato del Génesis, es más serio de lo que pensamos, porque estamos dudando del poder creador de un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y Él no ocupa crear los cielos y la tierra en miles y miles de años, no ocupa eso, no ocupa esa cantidad de tiempo. Para Él no hay nada imposible. Dice Lucas 1:37 que para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Así que estamos como que casi eliminando ese relato. Muchas personas lo que están haciendo es minando la fe de mucha gente en el relato del Génesis. Imagínense preguntarle eso al Señor Jesús. Y miren lo que dice aquí el versículo 7 del capítulo 19 de Mateo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos, cada pregunta que le hacían a Jesús, era buscando a ver de qué forma lo entrampaban. Lo atrapaban para sacarlo de circulación porque les molestaba que una persona como Cristo, que no había sido egresado de ninguna escuela del Sanedrín, pudiera estarle dando clases a ellos y pudiera él estar sacándole todas las falsedades, demostrándoles que se habían equivocado en muchas cosas que se habían inventado ellos mismos y que Dios nunca haya mandado que se hicieran. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. ¿Por qué no fue así al principio? Bueno, porque Dios dijo también en el Génesis que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Unió a Adán y a Eva. Los unió en santo matrimonio, los bendijo como pareja y les dijo, espárzanse por toda la tierra, multiplíquense. Eso es lo que a ellos. A que fueran el uno para el otro. A que fueran dos, pero al mismo tiempo que fueran uno solo. Bueno, pero ¿cómo es eso que dos y uno? Bueno, iban a ser uno en propósito, en pensamiento. Iban a estar unidos y que por ninguna manera podían ellos contemplar la posibilidad de separarse, en lo absoluto. Ahora, sigue diciendo aquí el versículo 9. A su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casárseles. Versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y luego termina diciendo él el versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, dice el Jesús, pues que lo reciba. Aquí está él cerrando el capítulo de esa circunstancia, de esa eventualidad, lo que pasó con los fariseos, donde está
él ensalzando, resaltando lo que pasó en el Génesis, lo que Dios hizo en un principio. No puede venir el hombre a querer cambiar. Y en realidad ellos dicen, ¿por qué entonces Moisés, como ellos tenían a Moisés como alguien de suprema autoridad, les dice, pero Moisés les dio carta de divorcio, ¿cómo que entonces a él se le permitió dar carta de divorcio? En realidad la carta de divorcio fue dada por la dureza del corazón de ellos. Pero Jesús dice, al principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando creó el matrimonio, cuando creó a Adán y a Eva, y los unió en santo matrimonio, Él no les dijo, cásense y miren ustedes a ver si se llevan bien, y si se llevan mal, pues ahí está la opción del divorcio. No, el divorcio no era una opción. Tenían que seguir y perseverar, luchar juntos, sacar adelante a sus hijos, limar asperezas, poder superar diferencias también. Todo eso, el divorcio en realidad no estaba contemplado como una posibilidad, como una alternativa para poder solucionar los problemas que podían tener como pareja. Está claro que pueden haber diferencias entre un hombre y una mujer. Son seres totalmente diferentes. Vienen siendo ellos, fueron creados totalmente diferentes. Entonces, vemos nosotros cómo la creación está sustentada en el Nuevo Testamento por este relato de Cristo Jesús. Y veamos también Juan capítulo 1, versículo del 1 en adelante. El Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién era al principio? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. O sea, el Verbo al principio de la creación estaba con Dios. O sea, habían dos seres, al menos, que estaban ahí listos para la creación. Y el Verbo entonces que estaba con Dios, ¿qué era? La última parte de este versículo dice que el Verbo era Dios. Sigue diciendo el versículo 2. Dice, hablando del Verbo, era en el principio con Dios. O sea, los dos estaban en el principio. No es que el Verbo fue creado por Dios, después de ser eterno el Padre, en un momento, en los tiempos tempranos fue creado. No, es eterno, es el principio, juntamente con Dios. Era en el principio con Dios, pero dijo el versículo 1, leímos en el versículo 1 que el Verbo, ¿quién era el Verbo? El Verbo era Dios. Ahora leamos lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas las cosas? Por Él. O sea, por el Verbo. Y sin Él, ¿qué pasó sin Él? Pues sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí el apóstol Juan, y luego leamos aquí lo que dice el versículo 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Tremendo. Aquí Juan está diciendo, miren, en el principio era el Verbo. El Verbo nadie lo creó, él es el principio. Él estaba con Dios.
Y al final, dice Juan, el verbo era Dios, es el mismo Dios que estaba al principio. Cristo Jesús, el que vino a la tierra, el que se humilló a sí mismo, el que se hizo hombre, era el verbo, era Dios y estaba con Dios. Por eso cuando nosotros leemos el relato, dice en Génesis 1.27, lo vamos a ver. ¿Qué dice Génesis 1.27 para hacer resaltar algo ahí que dice el texto? O leamos el 26. 26 y 27 vamos a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El principio del versículo 26 tiene algo bien interesante que quiero resaltar. Dice el versículo 26, al principio, entonces dijo Dios. Yo pregunto, ¿quién mencionó eso? ¿Será que lo mencionó Moisés? Claro que no, Moisés no lo escribió. ¿Será que fue Adán? Tampoco. Pero dice, entonces dijo Dios. ¿A quién le dijo? Pues le dijo Dios a Jesús, porque Jesús era el verbo, el que estaba con Dios al principio de la creación. Eso dice el Espíritu de Profecía. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. El verbo estaba en el principio con Dios. Y el verbo era Dios. Estuvieron los dos como arquitectos, como creadores, como activos. Jesús hizo la voluntad de su Padre de darle vida al hombre, de darle vida a los animales, de darle el color, la luz, la claridad, los astros, todo. Entre los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos todo lo que tiene que ver con la tierra. Hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sigamos en el Nuevo Testamento. Ya vimos acá cómo está relacionado en el libro de Mateo la creación, cómo está relatada ahí en el libro de San Juan. Ahora veamos lo que dice acá. El libro de Colosenses. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 1, versículo 14 en adelante. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15, hablando de Cristo. Si nosotros leemos el versículo 13, vamos a ver, para ver el contexto, vamos a descubrir que Pablo está hablando acá de Cristo. Dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es Él? La imagen invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
está poniendo como el centro de la creación a Jesús. Aquí lo que está relatando el apóstol Pablo. Más adelante en otro tema vamos a profundizar este versículo 15 donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque muchos dicen, ahí está, ahí dice que es el primogénito, es el primer ser creado, porque el primogénito era el primer hijo de una familia y el cual tenía la preeminencia, tenía el derecho a incluso una doble porción de la heredad. Eso dice del primogénito. Pero aquí no está hablando del primer nacido, está hablando del principal. Lo vamos a ver en otro tema más adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles en dominios, sean tronos, potestades, todo fue hecho y creado por Él, por medio de Él y para Él. Jesús hizo todo. Jesús hizo la semana, hizo las plantas, los árboles, animales terrestres, acuáticos, las aves, los astros, al hombre, a la mujer, el sábado, el matrimonio, todo lo hizo Él. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hablando de Jesús. Y Jesús hoy en día encomienda a su iglesia, la última iglesia, el último grupo que está sobre la tierra predicando este mensaje. ¿Qué es lo que le manda a hacer? A predicar un mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje diríamos nosotros? ¿O qué esperamos nosotros predicar en este tiempo? Miren lo que dice acá Hebreos. Vamos a leer lo que dice Hebreos para que veamos otra razón, antes de poner los versículos, otra razón u otra base que encontramos en el Nuevo Testamento para sustentar lo que pasó en la creación. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar aquí, hay más, pero vamos a mencionar otra base, otro soporte, otro fundamento, otro pilar que sustenta el relato de Génesis, que en realidad pasó como tal, que fue algo literal. Miren lo que dice acá Hebreos capítulo 4, versículo 2 hasta el versículo 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos por tanto en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué dice el versículo 4? Porque, esta es la clave de esos tres versículos. Porque en cierto lugar dijo así, ¿de qué cosa? Del séptimo día. ¿Y dónde fue creado el séptimo día? En el Génesis, capítulo 2. Y reposó Dios de todas sus obras, ¿en qué día? En el séptimo día. Es otro fundamento, es otra evidencia palpable de que el relato del Génesis es totalmente verídico, es literal, eso ocurrió y fue hecho por causa del hombre. Para el hombre, todo lo que vemos descrito en el libro de Génesis que pasó en esa primera semana, todo fue hecho para nosotros. El Dios que nosotros alabamos se le ocurrió y ideó hacer todo para beneficio del hombre. ¿Queremos otra evidencia? Vamos a ver más evidencias. Marcos capítulo 2. Vamos al Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28.
Dice, también les dijo, día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el hombre es Señor, que es un término que en el Nuevo Testamento se utiliza para nombrar a Dios. Señor aún del día de reposo. ¿Quién hizo el sábado? Cristo. Por lo tanto, dice, el Hijo del Hombre es Dios aún del día sábado. ¿Y dónde lo encontramos el sábado? Ya lo dijimos, lo encontramos. En primera instancia lo encontramos el Génesis, pero el mismo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que no podemos nosotros, como dije al principio, una doctrina tiene que estar explicada, cimentada en todas las Sagradas Escrituras, no solamente en una porción o en un solo libro o en uno o dos versículos. No puede tener un respaldo total una doctrina para explicarla en unos cuantos versículos. Tiene que estar complementada, confirmada en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Esta es otra evidencia que nosotros vemos, que el relato de la creación fue verídico, que en realidad sí pasó. Hay muchos libros hoy en día que están socavando esa creencia y hay que tener mucho cuidado, leer mucha literatura o inclusive programas de televisión que se encargan de socavar esos cimientos para que la gente, principalmente las nuevas generaciones que vienen comenzando, empiecen a adoptar esas nuevas formas o esas nuevas teorías que se están dando, que lo que hacen es más bien dañar la mente de muchas personas y empiezan a dudar de la creación. Y si dudan de la creación, dudan también de un poder de un Dios redentor. Si dudan de la creación, que no fue literal, que fue algo espiritual, que pasó por miles de años, entonces dicen, lo que dice la Biblia en realidad no es cierto. Y si lo que dice la Biblia no es cierto, pues también pueden haber muchas cosas que Dios dice que hizo, o dice que hace, o que es, y que es muy probable, van a pensar ellos que no es cierto. Cuando que todas las promesas que Dios hace a su pueblo, todas las cumple. Todo lo que Él dice en su palabra, tal cual como está escrito, pasó así y pasará así porque Él lo ha prometido. Él no miente, no es hombre, dice la Biblia, para que Dios mienta. Hay que tener mucho cuidado, hay que cimentar nuestra fe, hay que estudiar la Biblia y poder contrarrestar todo ese tipo de teorías que han invadido la fe de muchos cristianos en la actualidad. Es triste ver cómo salen muchos programas de televisión y lo que están haciendo es contradiciendo muchas cosas que pasaron en la Biblia y tratan de darle una explicación científica, física, geográfica, una explicación tal vez de tipo astrólogo, pero menos aceptar el relato bíblico. También, como contraparte de eso, han habido muchos eruditos o científicos, han habido algunos que reconocen que esta tierra tuvo que haber sido creada por un ser inteligente, un ser con una sabiduría infinita, un ser todopoderoso. Porque los planetas, por ejemplo, los planetas están enlazados en todo el sistema solar y cada quien tiene su forma, su lugar donde rotan. La Tierra rota alrededor del Sol y tiene que estar o está la Tierra fundada, cimentada, sostenida de la nada. O sea, no hay una mano, no hay una plataforma en la parte de abajo que sostenga la Tierra, está allí, sustentada en la nada. Qué tremendo. Qué tremendo. Cómo está la Tierra, cómo está también Júpiter, todos los demás planetas, Mercurio, Saturno, y nunca han chocado entre sí.
Nunca, eso sí, esos planetas no tienen el sistema de vida adecuado como el nuestro. Dios lo creó con una idea, y era el de que fuera habitado, que fuera llenado el mismo planeta con la vida del hombre. Fue así al principio, pero luego, cuando entró el pecado, todo fue defenestrado totalmente. Todo fue totalmente echado por tierra. El hombre desobedeció, el pecado entró. Y entró la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, lágrimas, tristeza, todas esas cosas que lo que hacen es dañar al hombre en su interior, también en su parte externa, en la parte física, también las aflicciones dañan emocionalmente. Dañan muchos órganos por la tristeza, depresión, se dañan órganos y eso provoca enfermedades. Por eso dice la Biblia que el corazón alegre es medicina para los huesos. Ahora nosotros podemos experimentar acá, según lo que hemos estado leyendo en estos relatos de la creación en el Nuevo Testamento, cómo Dios nos puede sustentar en el Nuevo Testamento lo que pasó en el Génesis, lo que pasó allá en la creación. Eso fue el principio. Dios inspiró a Moisés para que escribiera todo lo que pasó en la creación. Moisés no lo vivió, pero por inspiración del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Moisés escribió los 5 libros de la Torá, del Pentateuco, que fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además de el libro de Job, que fue el primer libro que se escribió. Así que ahí vemos relatado lo que pasó en la creación y que a nosotros nos compete estudiarlo, analizarlo, porque tiene grandes verdades que nos van a enseñar ahora a cimentar nuestra relación con el de arriba y a cimentar nuestra relación con nuestros semejantes. La primera como una forma de relación vertical y la segunda como una forma de relación horizontal con nuestro prójimo, con nuestro amigo, con nuestro vecino, nuestro familiar, nuestro hermano en la fe, cualquier persona. Nos ayude a ser mejores ciudadanos, mejores personas, que podamos honrar, que podamos glorificar el nombre de Dios con nuestro testimonio. Vemos cómo la Biblia puede sustentar cualquier doctrina, tiene información en abundancia que nos ayudan a confirmar todo lo que podemos leer en un relato. Y aunque la creación en sí también hay ciertas cosas que solo podemos creerlas por fe, ¿verdad? Porque algunos científicos siempre están en sus adentros pensando cómo se originó Dios, quién lo hizo, quién lo creó. Eso piensan algunos y lo mencionan. Pero definitivamente que hay ciertas cosas que nos va a quedar o tendremos que esperar que esas preguntas sean contestadas en el reino de los cielos. Nada más. Nada más. Así que nos toca seguir estudiando, seguir creyendo, seguir confiando, perseverando, para que podamos compartir con muchas personas que la creación no solo es un asunto del Antiguo Testamento, del Génesis, sino también un asunto del Nuevo Testamento que lo encontramos en varios libros y que hoy hemos mencionado algunos de ellos. Más adelante podremos mencionar algunos otros más para poder cimentar bien este asunto de la creación y que podamos tener un cultivo más generoso de nuestra fe espiritual que nos ayude a entrar al reino de los cielos por la fe, por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, es mi deseo en oración.